¿Se ven, no, jóvenes? Sí, doctora. Ya. Creo que no va a entrar más nadie. Bueno, como quiera que ya estamos concluyendo, ahora es el temario referente a los bloqueos regionales. Vamos a tocar el último tema sobre los anestésicos locales. Pues las técnicas regionales van a depender de un grupo de fármacos llamados anestésicos locales. Estos van a ser capaces de bloquear de manera reversible la conducción del impulso nervioso donde quiera que se administre, lo cual va a originar la pérdida de la sensibilidad, siendo la recuperación de la función nerviosa completa una vez finalizado el efecto de los anestésicos locales. ¿Cuál va a ser la función de estos? Ya lo dijimos, ¿no? La función pérdida transitoria de las funciones sensoriales, motoras y autonómicas en una región determinada del cuerpo. Su acción va a ser, obviamente, bloquear reversiblemente la conducción del impulso nervioso, lo cual va a proporcionar anestesia y analgesia postquirúrgica. Estas son drogas que van a funcionar también en algún momento como antiarrítmicos, tal el caso de la lidocaína, y que puede utilizarse también durante y posterior la intubación por su acción de estabilizar la membrana. Es decir, cuando nosotros hacemos la laringoscopía, entonces va a tener cierto efecto protector donde se va a evitar el efecto de querer toser en el paciente, o nosotros podemos desencadenar si la laringoscopía no es delicada, podríamos hasta nosotros producir un laringoespasmo. ¿Cómo se van a clasificar estos? En aminoésteres y aminoamidas. Este grupo de los aminoésteres van a tener una cadena intermedia que va a formar una unión éster entre el grupo aromático y un amino. Por lo tanto, la desventaja de este grupo de anestésicos locales va a ser la menor duración, sin embargo, con más efectos alérgicos, razón por la cual estas Doctora, disculpe que le interrumpa. ¿Cómo? No se ven las diapositivas, doctora. A ver, voy a salir y voy a volver a entrar. Ahora, Ahora sí, doctora. ya, ¿desde cuál no han visto? Desde que empezó, doctora, se cortó. Sí, es raro. ¿Ahora se ve? Sí se ve, doctora. Es que amplío mi pantalla. ¿Será que ahí pasa? No tendría que ver, ¿no? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Cualquier cosa me dicen. ¿Esto han visto? Cuando hemos indicado que las técnicas de anestesia regional van a ser en base al uso de los fármacos llamados anestésicos locales. ¿Eso han escuchado? Hola. Jóvenes. Sí se escuchó, pero no se pudo ver la diapo, doctora. Doctora, ¿Pero qué pasa? Pero estoy compartiendo. Se está viendo, Ahora sí se doctora. ve y se escucha bien. Hace rato estaba explicando y no sí, se... ahora se ve, doctora, y Ya. Bueno, no voy a ampliar entonces mi pantalla porque creo que ahí se borra. Porque No, se pierde. amplíelo nomás, doctora, solamente que hace rato, como no se estaba compartiendo, por eso no se escuchó y creo que alguien más estaba compartiendo pantalla, pero ahora se escucha y se ve bien. ¿Lo puede ampliar nomás?
puedo ampliar, ¿no? Ya. Bueno, estaba indicando que los anestésicos locales tienen como función la pérdida transitoria de las funciones sensoriales, motoras y autonómicas en una región determinada del cuerpo. ¿Y cuál va a ser la acción? Como lo dijimos en la anterior diapositiva, bloquear reversiblemente la conducción del impulso nervioso, lo cual va a proporcionar anestesia y analgesia postquirúrgica. Estas drogas funcionan también como antiarrítmicas y pueden ser utilizadas durante y posterior la intubación con el efecto como estabilizador de la membrana, lo cual va a evitar el efecto toxígeno o lo que podríamos provocar durante la laringoscopía, un laringoespasmo inesperado, ¿no? Entonces, esa es la acción de la cual generalmente es la única que se utiliza, es la lidocaína con estas acciones. ¿Me escuchan, no? ¿Y se ve? Sí, doctora. Muy bien. ¿Cómo se van a clasificar estos anestésicos locales? En dos grandes grupos, los aminoésteres y las aminoamidas. Los aminoésteres van a tener una cadena intermedia que va a formar una unión éster entre el grupo aromático y un amino. Pero sin embargo, la desventaja de este grupo va a ser la menor duración y más fenómenos alérgicos, es decir, más efectos secundarios. Dentro de este grupo tenemos la procaína, la clorprocaína, la cocaína y la tetracaína. Creo que algunos odontólogos aún siguen utilizando la procaína, ¿no? No estoy muy segura, pero sí he visto en sus blisters que tienen sus ampollas ahí, los odontólogos, ¿no? El grupo de las aminoamidas van a tener, al igual que la anterior, una unión amida entre los grupos aromáticos y amino. Estas van a tener ventaja en relación al anterior grupo por su menor incidencia de efectos secundarios y con un mayor margen de duración y tiempo de acción. Entre estos grupos vamos a tener la lidocaína, la bupivacaína. ¿Por qué las estoy enunciando aquí con un color diferente? Porque estas son los anestésicos base, digamos, de lo que se ha venido utilizando dentro del grupo de los anestésicos locales. La mepivacaína, la ropivacaína y la levobupivacaína, ya estas van a considerarse con menos efectos secundarios, vale decir que estas van a venir en una forma levógira, a diferencia que estas tienen en su componente ambas, y la forma racémica, que es la causa principal de los efectos secundarios. ¿Cuál va a ser la diferencia principal entre la lidocaína y la bupi? Si ustedes se están fijando, la lidocaína va a ser más con efecto neurotóxico si es que se utiliza dosis en mayor de lo usual en relación al paciente y dependiendo también, ¿no?, del tipo de cirugía que se va a realizar. Ha habido casos, relatos que lastimosamente, a veces por desconocimiento, ¿no?, algunos médicos, algún cirujano que ha utilizado, imagínense, todo el frasco en un paciente y por tal ha desencadenado, inclusive llevando a la muerte del paciente. Y la bupivacaína, por su efecto cardiotóxico, hay que tener mucho cuidado. Por eso cuando hablábamos de los bloqueos regionales, sobre todo los centrales en la peridural y en el plexo braquial, que es el periférico, o sea, el lesionar o puncionar inadvertidamente un vaso, el anestésico puede de manera pasiva pasar al torrente sanguíneo y va a producir inminentemente una cardiotoxicidad y que puede ser desastrosa con un paro inminente en el paciente. ¿Dónde van a actuar los anestésicos locales? Se entiende que son dos teorías. Una que va a actuar a nivel de toda la membrana celular, modificando su estructura e inactivando el potencial de despolarización.
Y la otra teoría es que va a actuar específicamente a nivel de los canales de sodio, lo cual va a disminuir su permeabilidad a este catión. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas? Vamos a tener tres características. El pK, que va a definirse como el pH de la solución, donde va a existir en un 50% de forma ionizada y no ionizada. La forma ionizada va a corresponder a los cationes y las no ionizadas a las bases neutras, lo cual nos va a indicar que los anestésicos locales son bases débiles. Por tanto, el pK va a ser responsable de la latencia e inicio de acción del anestésico local. Otra propiedad va a ser la capacidad que van a tener de unirse a las proteínas, lo cual va a dar como efecto la duración de esta droga o de este fármaco, como es el anestésico local. La liposolubilidad también, que va a definir la potencia. Por eso ustedes cuando lleven en farmacología también hay, no solamente son los anestésicos que van a tener afinidad por los lípidos, otros son hidrófilos, otros son lipófilos, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el metabolismo de los anestésicos locales? De los ésteres va a ser enteramente intraplasmática, es decir, van a tener una hidrólisis a través de las esterasas plasmáticas, como es la enzima, la pseudocolinesterasa. A diferencia que las amidas van a tener una biotransformación hepática y ambas van a ser sobre todo las amidas van a ser las que van a excretarse o eliminarse por vías renales, ¿no? Y los ésteres en un gran porcentaje va a ser intraplasmático y escasamente va a ser eliminado por la orina. Aquí vemos los anestésicos en relación a la dosis que se debe utilizar. Ojo, siempre cualquier anestésico, independiente de que sea el anestésico local, cualquier droga anestésica siempre debe dosificarse en relación al kilo peso del paciente, vale decir, al peso real, no, perdón, al peso ideal de cada paciente, ¿me entienden, no? O sea, si un paciente mide 1,72, ¿cuánto sería aproximadamente su peso promedio de ese paciente? ¿Alguien sabe? 70 kilogramos, doctora. Exacto, ¿no? 70. Entonces, pero sin embargo, si ese paciente pesara 90, 100, no vamos a dosificar nosotros en base al peso real, sino al peso ideal, al que le corresponde. En ese sentido, que vamos a tener la lidocaína de 5 a 7 miligramos kilo peso. ¿Qué significa? 5 miligramos va a ser en la lidocaína sin adrenalina y 7 miligramos la lidocaína con adrenalina, que más adelante vamos a indicar por qué razón se utiliza a la adrenalina. Asimismo, la bupivacaína va a ser de 2 a 3 miligramos kilo peso y la levobupivacaína y la ropivacaína también va a ser en la misma dosificación que la bupivacaína. Aquí viene. La adición de adrenalina o fenilefrina, ¿qué es lo que va a producir? Todos sabemos que la acción principal de la adrenalina es la vasoconstricción. Por tanto, esta va a ser utilizada con un propósito principal, que vamos a retrasar la acción sistémica si en algún momento se llegara a funcionar o rasgar un vaso, no sea una arteria o una vena, etcétera, ¿no? Entonces sabemos que por esa acción automáticamente el vaso se va a contraer y va a cerrar esa pequeña lesión y va a evitar que se difunda al torrente circulatorio. También una de las razones por la cual se añade adrenalina o vienen ya con adrenalina algunos los anestésicos, va a ser para prolongar su acción y mejorar su capacidad analgésica por ese mismo efecto de vasoconstricción, o sea que no se va a
absorber fácilmente, ¿no? Y estamos viendo aquí todo anestésico que venga de esta manera con letras rojas, jóvenes, y algunas vienen inclusive con la tapa roja, va a ser indicación de que tienen estos anestésicos locales adrenalina, ojo, ¿no? Y cuando entremos a quirófano, ahí van a ver directamente cómo les vamos a indicar la diferencia de la una con la otra, que eso es muy importante para ustedes también dentro de su formación como médicos generales, que deben de conocer este tipo de anestésicos, cuál tiene y cuál no tiene adrenalina. ¿Cuál va a ser la contraindicación de los vasoconstrictores? Obviamente, sobre todo a nivel cardiovascular, ¿no? Porque es donde tiene mayor acción la adrenalina. En pacientes con angina de pecho inestable, la hipertensión, porque podemos desencadenar hasta un ACV, ¿no? Las arritmias cardíacas, obviamente, el bloqueo nervioso de las extremidades distales, ¿no? Porciones distales del cuerpo, como son los dedos de los pies, las manos, el pene y lóbulo de la oreja, por la simple razón de que estos van a tener una irrigación terminal. Entonces, imagínense, si ya no va a tener colaterales, que va a producir vasoconstricción, puede entrar en sufrimiento estas regiones, y por ende, si se mantiene, si la vasoconstricción va a ser sostenida, sobre todo con la bupivacaína, que es la que más dura, de 2 a 3 horas, podemos hasta producir necrosis. A nivel, como ya le habíamos mencionado anteriormente, que también dentro de la intoxicación lo que va a producir estos anestésicos locales, sobre todo en el sistema cardiovascular, va a ser hipertensión, taquicardia, va a disminuir por ende la contractilidad, el gasto cardíaco, y va a conllevar a una hipotensión, la bradicardia sinusal, arritmias ventriculares y, por último, parada circulatoria, ¿no? Lo que habíamos indicado, sobre todo con la bupivacaína. A nivel del sistema nervioso central, ¿qué va a producir? Mareo, acúfenos, entumecimiento perioral, confusión, lo cual el paciente nos va a indicar, ¿no? Que ya está sintiendo cierto hormigueo a nivel de la lengua. Y eso nos va a alertar a que nosotros tomemos acciones y hagamos un tratamiento médico de inmediato. Obviamente que es un poco complicado, porque una vez que administramos no podemos retirar hasta que el anestésico complete el tiempo de duración, pero habrá otros mecanismos dependiendo cómo vaya avanzando el problema y el efecto secundario en el paciente. ¿Puede producirse fasciculaciones musculares? Sí. Las convulsiones tónico-clónicas, alucinaciones auditivas y visuales, que el paciente nos va a decir que está viendo así como estrellitas. Y por último, la pérdida de la conciencia y un paro respiratorio. Aquí vamos a ver de manera un poco más esquemática, ¿no? Cómo se produce en relación a la dosis y al tiempo, es decir, al efecto que dura, el tiempo de duración de cada anestésico local. Como les dije, la primera señal que el paciente nos va a indicar va a ser el adormecimiento de la lengua y la boca. Posteriormente se va a producir, si nosotros no tomamos en cuenta, va a continuar produciendo alteraciones sensoriales y de conducta, las contracciones musculares, el paciente va a entrar en un estado de inconsciencia y se van a producir unas convulsiones generalizadas, lo cual va a llevar a una falla respiratoria y esta, por ende, a la toxicidad cardiovascular, un paro cardíaco y la muerte inminente del paciente. Por eso hay que tener bastante cuidado y hacer. ¿Qué creen ustedes que tendríamos que hacer en este caso, jóvenes? Hola.
¿Me escuchan? Hola. Doctora Centro Corto, ¿puede repetir su pregunta, por favor? Bueno, y aquí les he mostrado de manera esquemática cómo va, o sea, cómo se presenta la intoxicación por los anestésicos, que va en relación a la dosis y el tiempo de duración del anestésico. Entonces, yo les digo, si ya estamos, no vamos a permitir que lleguemos al paro cardíaco, porque la muerte va a ser inminente. Yo les pregunté, ¿qué podríamos hacer ya cuando pierde la conciencia el paciente? ¿Intubación, doctora? Exacto, muy bien. Entonces, es lo único que podemos hacer para mantener esa vía permeable y nosotros tener la seguridad de mantener el corazón oxigenado y con toda la repercusión hemodinámica correspondiente, ¿no? Dentro de los parámetros basales hasta que pase el efecto del anestésico local, ¿no? Bueno, finalmente, dentro de lo que se pretende, también se busca cuáles serían las propiedades de un anestésico local ideal. Primero, que no sea irritante de forma local. No sé si alguna vez alguien ya ha tenido una herida y le han infiltrado con lidocaína. Es bastante dolorosa, es prácticamente arde. Por eso, en algunas técnicas, como dice el libro, ¿no? La literatura, que debemos hacer un abondérmico con un anestésico local, que generalmente es la lidocaína, duele bastante. Entonces, ¿qué es más práctico, no? El pinchazo que igual le va a doler, o doble dolor al paciente, ¿no? O sea, que lo que le vamos a colocar o infiltrar en la piel. Otra propiedad es que no produzca lesiones irreversibles en el sistema nervioso central, que su toxicidad sistémica sea escasa, porque todos tienen, ¿no es cierto? Hasta los antibióticos también tienen, ¿no? Cuando se sobredosifica. Y que produzca, que su efecto sea más rápido, es decir, un tiempo de latencia menor al deseado, ¿no? Para que haga efecto lo más rápido posible. Y que tenga un buen efecto o duración suficiente, pero no excesiva, porque, ojo, ¿no? Hay que también considerar esto, que las técnicas, dependiendo del tipo de anestesia o de cirugía, es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, a ver, hemos nombrado a la lidocaína, a la bupivacaína, y algo que quiero que también ustedes tengan en cuenta es esto, de los anestésicos, como es la bupi o la lidocaína pesada, que es la que se va a utilizar para la técnica, sobre todo del bloqueo de la anestesia regional, la espinal o subaracnoidea, ¿no es cierto? Habíamos indicado que la densidad de líquido cefalorraquídeo estaba en relación al anestésico que se iba a utilizar, ¿no? Que eran la bupivacaína o lidocaína pesada. ¿Por qué razón, jóvenes, se dice que es pesada? ¿Alguien sabe? Hablen. Doctora, tal vez porque es de mayor peso que el líquido cefalorraquídeo. Sí, pero tiene una razón, ¿no? Porque en su composición se adiciona la glucosa, ¿me entienden? ¿No? Que eso le va a dar, como digamos, un peso molecular mayor o en relación a la densidad del líquido cefalorraquídeo. Por eso que estos anestésicos locales se van a clasificar en isobáricos, igual a la densidad del líquido cefalorraquídeo, hipováricos, menor al líquido cefalorraquídeo, e hiperbáricos, mayor al
al líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que al nivel de donde ustedes hagan la punción, ese anestésico no va a difundirse ni para arriba ni para abajo. Sin embargo, va a bloquear toda la región necesaria para la cirugía, dependiendo de qué espacio elijan cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno. Y las hipováricas, como quiera que tiene un peso menor, ¿qué va a tender? A llegar a niveles más altos. Ojo, y ahí hay que tener bastante cuidado porque esta puede subir fácilmente y se puede difundir con el líquido cefalorraquídeo y llegar hasta los centros vulvares. Y no así la bupivacaína hiperbárica o pesada, ¿no? Es la que más se utiliza porque estas van a tender a descender. Porque ya habíamos indicado, ojo, que dentro de la técnica de la anestesia raquídea, cuáles eran los factores que modificaban el nivel de la anestesia, ¿no es cierto? Era la posición, la turbulencia del líquido cefalorraquídeo, la velocidad con que administrábamos nosotros el anestésico y, por ende, la dosis, ¿no es cierto? ¿Recuerda? Entonces, ese sería el grupo de los anestésicos locales de manera simple y clara, porque eso es el objetivo que ustedes deben saber de manera general. Conocimientos grandes, no se entra en detalles. Ya en farmacología, usted lleva la farmacocinética, farmacodinámica de cualquier droga, ¿no? Pero con que ustedes sepan a qué grupo corresponden cuál de los anestésicos, yo creo que es más que suficiente dentro del capítulo de lo que es la anestesia para ustedes. Eso sería todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Hola. Jóvenes. Creo que no, doctora. Creo que ha sido muy clara, concreta el tema, ¿no? Espero que también esto les sirva de base y para quienes estamos pasando la práctica, por favor, tomen en cuenta que la materia en sí, el objetivo de la práctica no es que se repita la teoría, ¿no? Tienen que venir estudiando, como ya les designo a ustedes, en cada grupo con las instrucciones debidas. Entonces, si no hay más preguntas, jóvenes, será hasta otra oportunidad. Y mis alumnos, bienvenidos. Valentina, por favor, me pasas, o el joven que me ha dicho Ítalo, si no me engaño, que va a ser del último grupo. Esta vez han asistido 98 alumnos. Mejoraron la asistencia. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Parece que han dejado sus computadores prendidos y todos han desaparecido. ¿Aló? Todo claro, doctora. No, doctora, todo claro. Claro, doctora. Está bien, doctora. Ya, muy bien, joven. Está claro, doctora. Ya, muy bien. Eso es el objetivo. Listo. Hasta otra oportunidad y con mis alumnos nos vemos en el hospital. Tengan suerte, cuídense y sigan manteniendo las medidas de bioseguridad cuando vayan al hospital. Ojo, porque están aumentando los casos de influenza, que al final no se puede determinar si es influenza, si es gripe o si es COVID, ¿no? Lo que nos va a mantener a nosotros fuera de esa área de contagio va a ser únicamente la disciplina de cada uno de nosotros. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora.